Descubre un resumen impactante de 4 videos que revelan lo más asombroso de la Biblia. El gran misterio revelado: ¿quién murió primero, Adán o Eva? ¿Qué ocurrió realmente en los últimos días de Adán y Eva? Todos conocemos la famosa historia de la creación y caída de Adán y Eva, los primeros seres humanos según la Biblia. Adán, formado del polvo, y Eva, creada de la costilla de Adán, protagonizaron el pecado original. La desobediencia que trajo el conocimiento del bien y del mal marcó el destino de toda la humanidad. Pero, ¿qué pasó después de que fueron expulsados del jardín del Edén? ¿Cómo fue el final de sus vidas? ¿Cómo enfrentaron su destino tras haber perdido el paraíso? A lo largo de este texto, exploraremos estas preguntas. La vida fuera del Edén. Después de la expulsión del jardín del Edén, la vida de Adán y Eva cambió radicalmente. Pasaron de una existencia plena y gozosa en la presencia de Dios a una realidad de trabajo, sufrimiento y dolor. El castigo divino. En Génesis 3, 17-19, Dios pronuncia una maldición sobre ellos y la tierra. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Para Adán, esto significó un cambio drástico. Antes de la caída, su única responsabilidad era cuidar del jardín, que producía alimento en abundancia. Después, tuvo que enfrentarse a una tierra hostil, llena de espinas y maleza, que exigía arduo trabajo para obtener sustento. Eva también sufrió las consecuencias de su desobediencia. Su castigo incluyó dolores multiplicados en el parto, que no solo aludían al dolor físico, sino también a la carga emocional de criar hijos en un mundo lleno de pecado. El nacimiento de sus hijos. A pesar de las dificultades, Adán y Eva formaron una familia. El nacimiento de Caín y Abel representó esperanza y renovación. Aunque enfrentaron dolor e incertidumbre, sus hijos simbolizaban la continuidad del propósito divino para la humanidad. La carga del recuerdo. El recuerdo de lo que habían perdido en el Edén acompañó a Adán y Eva toda su vida. Cada día de trabajo y cada experiencia de dolor eran un recordatorio constante de su tiempo en el paraíso. Además, la lejanía de Dios, quien antes caminaba con ellos en el jardín, se volvió una realidad palpable. Sin embargo, no todo fue sufrimiento. Incluso fuera del Edén, la gracia de Dios no los abandonó. Encontraron gozo en su familia y en los pequeños milagros de la vida cotidiana. La muerte de Adán y Eva. Aunque la Biblia no detalla los últimos momentos de Adán y Eva, algunos textos apócrifos, como la vida de Adán y Eva, ofrecen narrativas más elaboradas. Adán, según estos relatos, Adán enfermó gravemente al acercarse a la muerte. Pidió a su hijo Set que intercediera ante Dios por misericordia. El arcángel Miguel apareció a Set y le explicó que los 930 años asignados a Adán estaban por cumplirse. Antes de morir, Adán tuvo una visión del futuro, la llegada de un redentor que liberaría a la humanidad del pecado. Eva vivió sus últimos años marcada por el arrepentimiento. Reconoció el sufrimiento que su desobediencia había traído al mundo y oró constantemente por perdón. Se dice que falleció poco después de Adán y fue enterrada junto a él, simbolizando su unión en la muerte. El legado de Adán y Eva, un símbolo de caída y redención. La historia de Adán y Eva, como los primeros seres humanos creados por Dios, ocupa un lugar central en la narrativa bíblica. Su vida y muerte no solo marcan el inicio de la humanidad, sino que también encapsulan el ciclo completo de la existencia humana. Desde la creación perfecta en el jardín del Edén hasta las consecuencias inevitables del pecado. Su legado es multifacético y profundo, tocando aspectos de moralidad, fragilidad humana y esperanza en la redención. El simbolismo de sus muertes. Las muertes de Adán y Eva no son meros eventos históricos en la narrativa bíblica, sino que están cargadas de un simbolismo que trasciende su tiempo. La muerte de Adán. Como el primer hombre, Adán representa la entrada de la mortalidad al mundo. Su muerte simboliza la fragilidad humana y la separación de Dios, un recordatorio de las consecuencias del pecado. Sin embargo, también pone de manifiesto la necesidad de redención y la promesa de un Salvador. Según las creencias cristianas, este Salvador revertiría los efectos del pecado y restauraría la relación entre Dios y la humanidad. La muerte de Eva. Por otro lado, la muerte de Eva refleja el dolor y el sacrificio que acompañan la vida fuera del Edén.
Su experiencia encarna la promesa del sufrimiento en el parto, tal como se menciona en Génesis 3:16, pero también abre la puerta a la esperanza. Según la tradición cristiana, de su linaje vendría aquel que vencería a la serpiente, cumpliendo la promesa de Génesis 3:15. En conjunto, sus muertes simbolizan tanto el juicio divino como la misericordia futura. Esto demuestra que la historia de la humanidad no termina con la muerte, sino que apunta hacia una redención prometida, un tema recurrente en la narrativa bíblica. El impacto de su desobediencia. Adán y Eva fueron colocados en el jardín del Edén, un entorno perfecto donde vivían en comunión directa con Dios. Su responsabilidad era cuidar de la creación y obedecer el mandato divino de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, su desobediencia introdujo el pecado en el mundo, un evento conocido como el pecado original. Las consecuencias de este acto fueron profundas. Perdieron el acceso al Edén, marcando el inicio de una vida de sufrimiento, trabajo arduo y mortalidad. Introdujeron el pecado en la experiencia humana, afectando no solo a ellos, sino a toda su descendencia. El pecado original se convirtió en la condición inherente de la humanidad, una separación de Dios que solo podría ser superada a través de la redención. Un legado de esperanza. A pesar de las consecuencias de su desobediencia, el legado de Adán y Eva no es exclusivamente negativo. Su linaje traza una línea directa hacia figuras clave como Noé, Abraham y, finalmente, Jesús. En la teología cristiana, Jesús es visto como el nuevo Adán, destinado a restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Por lo tanto, aunque su desobediencia trajo el pecado al mundo, también puso en marcha el plan divino de redención. En este sentido, Adán y Eva representan tanto la fragilidad humana como la esperanza de restauración. Su historia es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la redención y la reconciliación son posibles. Reflexión final. El legado de Adán y Eva nos invita a reflexionar sobre nuestra propia humanidad, nuestras fallas, nuestras luchas y nuestra necesidad de esperanza. Su historia, aunque antigua, tiene un impacto significativo en cómo entendemos nuestra relación con lo divino y con los demás. ¿Qué piensas sobre el legado de Adán y Eva? ¿Cómo crees que su historia impacta nuestra vida hoy en día? Déjanos tus comentarios abajo. Si te gustó este contenido y quieres aprender más sobre historias bíblicas poco conocidas, no olvides suscribirte al canal. Prometo traer más contenido interesante y profundo que te hará ver estas historias de una manera nueva. Hasta la próxima. Bendiciones. Lo que ocurre minutos antes de la muerte te sorprenderá. Minutos antes de la muerte, el libro de Segundo Reyes, capítulo 20, verso 1 al 11, la historia cuenta que el rey Ezequías se enfermó gravemente, casi a punto de morir. El profeta Isaías, un mensajero de Dios, fue a verlo y le dijo que se preparara para morir, ya que no se curaría. Ezequías, muy triste, se volvió hacia la pared y comenzó a orar, recordando a Dios como siempre había sido fiel y había hecho el bien. Mientras tanto, Dios habló con Isaías y le ordenó volver y darle un nuevo mensaje a Ezequías. Dios dijo que había escuchado la oración de Ezequías y visto sus lágrimas y por eso decidió curarlo. Dios prometió que Ezequías se recuperaría en 3 días, podría volver a templo y tendría 15 años más de vida. Además, Dios prometió proteger a Ezequías y la ciudad donde vivía de los enemigos. Isaías entonces instruyó que hicieran una pasta con higos y la pusieran en la herida de Ezequías. Después de eso, Ezequías mejoró y se recuperó de su enfermedad. Ezequías, que estaba enfermo, preguntó al profeta Isaías cómo sabría que Dios lo curaría y que podría ir al templo después de 3 días. Isaías dijo que Dios daría una señal. La sombra en un reloj de sol podría avanzar 10 escalones hacia adelante o hacia atrás. Ezequías encontró más impresionante hacer retroceder la sombra 10 escalones. Isaías oró a Dios, quien hizo retroceder la sombra 10 escalones como señal de que cumpliría su promesa. La historia de Ezequías muestra cuán bondadoso es Dios. Dios advirtió a Ezequías que iba a morir, lo cual es muy raro en la Biblia. Esa advertencia le dio a Ezequías la oportunidad de pensar en su vida, arrepentirse de sus errores y corregir lo que estaba mal, tanto en su vida espiritual como en su vida cotidiana. Este gesto de Dios muestra lo importante que es estar preparado para cuando llegue nuestra hora, cuidando nuestra relación con Dios y con los demás. La historia de Ezequías nos hace pensar en cómo la vida puede cambiar rápidamente y en la importancia de estar siempre espiritualmente atentos.
Nos anima a vivir de manera significativa, mejorando nuestras relaciones, buscando hacer lo justo y fortaleciendo nuestra fe. La experiencia de Ezequías es una invitación a reflexionar sobre cómo estamos viviendo y qué legado dejaremos, motivándonos a actuar de manera que muestre respeto a Dios y difunda su bondad y compasión. En la Biblia, en Hebreos 9 y 27, está escrito que todos mueren una vez y luego enfrentan el juicio. Esto significa que cada uno de nosotros tiene su propio tiempo de vida, que puede ser largo o corto. Debemos ser conscientes de esto y prepararnos. Es importante pensar a dónde vamos y estar listos, siendo honestos con nosotros mismos. Debemos recordar que nuestra vida en la tierra tiene un propósito, que existe un Dios y que un día nos encontraremos con Él. ¿Estamos listos para eso? Debemos pensar en nuestra vida y estar preparados para la muerte, que es la única certeza que tenemos. He logrado ahorrar dinero para pagar mis impuestos, lo cual es bueno. También comencé a invertir en la bolsa de valores, lo que es una buena decisión. Además, estoy ahorrando para comprar una casa y para la educación de mis hijos e incluso he creado un fondo para emergencias. Todo esto es positivo, pero al mirar dentro de nosotros mismos con sinceridad, ¿podemos decir que estamos listos para el momento más importante que es el encuentro con Dios? Todos, ricos o pobres, jóvenes o viejos, sanos o enfermos, moriremos algún día. No es como la historia de Ezequías, que tuvo una advertencia sobre su muerte. ¿Has pensado en lo que sucede después de la muerte, en el día del juicio? Es importante recordar que estar en paz con Dios es algo personal, no depende de tu pareja, de tus padres o de tu iglesia, se trata de ti y tu relación personal con Jesucristo. No te bases en la fe de los demás, tu fe en Jesús es algo que solo tú puedes desarrollar y fortalecer. La salvación es algo personal entre tú y Jesucristo. En el día del juicio, muchas personas pueden sorprenderse con lo que enfrentarán. Cuando eres salvado, eso cambia quién eres. No es posible ser salvado y seguir siendo el mismo. La salvación cambia tus deseos, la forma en que vives y cómo ves el mundo y la vida eterna. Es importante estar listo para eso. Un versículo de la Biblia, Filipenses 2:21, habla mucho sobre la fe cristiana. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Estas palabras de Pablo muestran su fuerte creencia, pero también animan a todos los que creen en Jesús a tener la misma visión sobre la vida y la muerte. Vivir con Cristo significa dedicar nuestra vida a honrar a Dios mostrando el amor y la gracia de Cristo en todo lo que hacemos y buscando siempre crecer espiritualmente. Cada vez que respiramos, tenemos la oportunidad de hacer algo bueno, fortalecer nuestra fe y ayudar a mejorar el mundo. Vivir de esta manera muestra cómo seguir el Evangelio puede transformar nuestra vida, dándole sentido y propósito a todo lo que hacemos. Pablo, en la Biblia, nos recuerda que la muerte no es el fin de todo, sino el comienzo de una nueva vida con Cristo. Él dice que morir es ganancia, lo que significa que cuando morimos vamos a un lugar mejor, donde encontraremos alegría y paz, sin las dificultades que enfrentamos aquí. Esta idea de que viviremos para siempre con Cristo nos ayuda a no tener miedo a la muerte, sino a esperarla con esperanza y paz. Saber que nuestro tiempo en la tierra es corto y que nuestro verdadero hogar está junto al Señor nos anima a vivir de una manera más significativa, entendiendo que todo lo que hacemos aquí, ya sea un sacrificio, una buena acción o una demostración de amor, refleja la esperanza que tenemos en una vida eterna con Cristo. Esta forma de pensar sobre la muerte y lo que viene después nos hace reflexionar seriamente sobre cómo estamos viviendo. Estamos viviendo de una manera que muestra que creemos en el Evangelio. Estamos haciendo lo que Dios quiere. Prepararnos para el final de la vida va más allá de cuidar el dinero y los bienes. También tiene que ver con estar listos espiritualmente y tener una buena relación con Dios y con las personas. Siguiendo el ejemplo de Pablo en la Biblia, debemos vivir con fe, esperanza y amor, recordando siempre que cada día es un regalo de Dios y debe usarse para mostrar su grandeza. Debemos esforzarnos por conocer mejor a Jesús, hacer el bien a los demás y compartir con entusiasmo el mensaje de Dios. Nuestra vida aquí en la tierra, vivida con una fe firme en Cristo, nos ayuda a prepararnos para el día en que nos encontremos con Dios personalmente. Esto hace que, cuando llegue nuestra hora, podamos decir con seguridad que hicimos lo mejor, completamos nuestra misión y mantuvimos nuestra fe, como dice en 2 Timoteo 4 y 7. Por lo tanto, no debemos tener miedo a la muerte, sino animarnos con la idea de una vida eterna. Que la esperanza de volver a vivir después de la muerte nos dé fuerza para superar los problemas de la vida. Aceptar nuestras dificultades con calma y vivir cada día de una manera que honre a Cristo. Debemos recordar que, con Jesús, tanto la vida como la muerte muestran el gran amor y bondad de Dios. Hoy es un buen día para asegurarte de que realmente has cambiado tu vida.
Si te sientes perdido en tus errores y piensas que no hay solución, recuerda que Jesús es tu esperanza. No importa lo difícil o complicado que sea tu pasado, Jesús está listo para ayudarte. Acércate a Él y arregla las cosas con Dios. Dios es conocido por ayudar a aquellos que están en lo más profundo del pozo, a las personas que han sido olvidadas o rechazadas por la sociedad. Dios está allí para salvar a las personas que el mundo no quiere amar o aceptar, incluso si las personas a las que has herido no te perdonan aceptan. Haz las paces con Dios y organízate vida. El pecado puede llevarte por un mal camino, donde ni siquiera te das cuenta de cómo llegaste allí. El pecado a menudo hace que las personas se sientan bien temporalmente, pero olvidan pensar en las consecuencias eternas. El pecado es como un pozo que engaña a las personas, hace que lo incorrecto parezca atractivo y agradable, como si estuviera cubierto de brillo y glamour. El pecado apela a nuestros deseos físicos y nos hace centrarnos solo en esta vida y en las cosas incorrectas que queremos. Es como un agujero que nos arrastra hacia abajo, pero incluso si estás atrapado en este pozo de pecado, debes saber que Dios está listo para ayudarte. Si tienes miedo de arreglar tu vida, miedo al día del juicio o miedo a la muerte porque sabes que estás viviendo mal, recuerda que Dios en la Biblia vino a salvar precisamente a las personas que están perdidas en el pecado. Incluso si has ido a la iglesia toda tu vida y nunca te has sentido cerca de Dios, aún puedes cambiar eso ahora. Es posible reconciliarte con Dios y empezar a organizar tu vida de una mejor manera. Ezequías fue alguien que tuvo una experiencia muy especial con Dios. Dios fue muy bondadoso con él, lo que es algo raro en la Biblia. Dios advirtió a Ezequías que iba a morir, algo que la mayoría de las personas nunca sabe con anticipación. Y si estás escuchando este sermón, debes saber que Dios también está siendo bondadoso contigo. Tal vez ya estés en paz con Dios, y eso es maravilloso. Pero si no lo estás, este sermón es un recordatorio para que sigas intentándolo, para mantener tu fe fuerte, incluso si sientes que estás en el camino equivocado. Dios está siendo paciente y gentil, dándote otra oportunidad. Él te está recordando que arregles tu vida. La muerte es algo en lo que a muchas personas no les gusta pensar, pero es una realidad que todos enfrentaremos algún día. Es importante que organizar nuestra vida sea una de las cosas más importantes para nosotros. Esto significa no priorizar el dinero o las cosas materiales sobre nuestra relación con Dios. Después de todo, cuando morimos, no podemos llevarnos nada de eso con nosotros. Como dice en la Biblia, en Job 1:21, nací sin nada y moriré sin nada. El Señor Dios y el Señor quito, bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguna vez has pensado en el hecho de que un día todos vamos a morir? Hermanos, hagamos una oración. Señor Todopoderoso, en tu presencia traemos nuestro corazón y nuestra alma. Inspirados por la historia de Ezequías, reconocemos tu infinita bondad y misericordia, así como sanaste a Ezequías y le diste más tiempo de vida. Te pedimos que toques nuestras vidas con tu curación y sabiduría. Señor, ayúdanos a estar siempre preparados para encontrarte, que podamos mirar dentro de nosotros mismos y ser honestos sobre nuestra relación contigo, que no nos dejemos engañar por las tentaciones pasajeras de este mundo, sino que nos centremos en lo eterno y en el verdadero amor que ofreces. El mundo antes del diluvio, un misterio asombroso. ¿Por qué Dios decidió reiniciar la humanidad? ¿Quiénes eran los enigmáticos Nefilim y qué ocurrió con ellos? ¿Qué conocimientos prohibidos llevaron a la destrucción de una civilización entera? ¿Te has preguntado cómo fue posible construir las pirámides, y si te dijera que estas hazañas pueden ser solo la punta del iceberg de una civilización antediluviana avanzada? Un mundo de tecnología perdida, conocimiento prohibido y secretos enterrados bajo milenios de barro y misterio. El Edén, un mundo perfecto. Al principio, Dios creó un lugar perfecto llamado Edén. Imagina un jardín más hermoso que cualquier cosa que hayamos visto, donde la naturaleza estaba en perfecta armonía. En este paraíso, Adán y Eva vivían en total paz, sin conocer dolor, enfermedad ni muerte. Paseaban y conversaban con Dios como si fuera un amigo cercano. El aire era puro, el agua cristalina y todas las plantas y animales vivían en perfecto equilibrio. Adán y Eva tenían una misión especial, cuidar de este maravilloso jardín. Conocían cada planta y animal, dándoles nombre, y tenían una conexión profunda e íntima con la naturaleza. En el Edén no había necesidad de trabajar duro. La tierra producía alimento en abundancia, y podía disfrutar de todos los frutos excepto de uno. Esta prohibición no era una prueba cruel, sino una oportunidad para ejercer su libre albedrío y demostrar amor y obediencia a Dios. El tiempo en el Edén transcurría de forma diferente, sin la presión del envejecimiento o la muerte.
Adán y Eva exploraban, aprendían y crecían sin prisa, en un ambiente de total libertad y seguridad. Su relación era pura, basada en el verdadero amor y la confianza mutua. Este era el plan original de Dios para la humanidad, una vida de plenitud, propósito y comunión perfecta con el Creador. La caída, el momento que cambió todo. Todo cambió en un solo momento de elección. La serpiente, el animal más astuto, abordó a Eva con una pregunta aparentemente inocente. ¿Es cierto que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del jardín? Esta pregunta plantó la semilla de la duda en el corazón de Eva. La serpiente cuestionó la bondad de Dios, sugiriendo que Él les estaba privando de algo valioso. No morirán. Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva miró el fruto con nuevos ojos, parecía bueno, sabroso y deseable. La promesa de sabiduría y poder era irresistible. Con un gesto que resonaría a lo largo de los siglos, tomó el fruto y lo comió. Luego se lo ofreció a Adán, quien también comió. En ese instante, algo fundamental cambió en el universo. Los ojos de Adán y Eva se abrieron, pero no de la forma que esperaban. Por primera vez, sintieron vergüenza de su desnudez. El miedo entró en sus corazones, y cuando oyeron a Dios caminando en el jardín, se escondieron. El enfrentamiento con Dios fue doloroso. Adán culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente. La perfecta armonía del Edén se rompió. Las consecuencias del pecado fueron varias. Expulsión del jardín. Trabajo arduo para sobrevivir. Dolor en el parto. Conflicto entre el hombre y la mujer. Finalmente, la muerte. Sin embargo, incluso en este oscuro momento, Dios mostró misericordia. Hizo ropas de piel para cubrir a Adán y Eva, marcando el primer sacrificio en la historia. También prometió que un día, el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta promesa de redención sería el hilo de esperanza que atravesaría toda la historia humana. El mundo post-Edén, una nueva realidad. Fuera del Edén, Adán y Eva se enfrentaron a un mundo muy diferente. La tierra, antes generosa, ahora producía espinas y malas hierbas. Adán tuvo que trabajar duro para cultivar alimento, y Eva experimentó dolor al dar a luz. La muerte, antes desconocida, se convirtió en una realidad ineludible. Pero no todo estaba perdido. Aunque expulsados del paraíso, Adán y Eva todavía mantenían una conexión con Dios. Enseñaron a sus hijos sobre el Creador y la promesa de redención. La vida era difícil, pero había esperanza. El mundo fuera del Edén era vasto y desconocido. Adán, Eva y luego sus hijos tuvieron que aprender a sobrevivir. Desarrollaron habilidades de agricultura, caza y construcción. La naturaleza, antes completamente dócil, ahora presentaba peligros. Animales que antes eran mansos podían volverse una amenaza, y el clima, antes perfecto, ahora era impredecible. A pesar de todo, había belleza y maravilla en este nuevo mundo. Las estaciones, el amanecer y el atardecer, y las estrellas en el cielo nocturno ofrecen destellos de la grandeza de la creación, incluso en su forma caída. Las primeras familias, Caín y Abel. Adán y Eva tuvieron su primer hijo, Caín. Imagina su emoción al sostener a un bebé por primera vez. Eva exclamó: «Con la ayuda del Señor he tenido un hombre». Después vino Abel, su segundo hijo. Los primeros hermanos de la historia humana crecieron juntos, aprendiendo sobre el mundo y sobre Dios. La historia de Caín y Abel. Caín, siguiendo los pasos de su padre Adán, se convirtió en agricultor, mientras que Abel se dedicó a ser pastor de ovejas. Ambos hermanos comprendieron la importancia de ofrecer sacrificios a Dios, una práctica que apuntaba a la futura redención prometida. Un día, Caín ofreció frutos de la tierra, mientras que Abel presentó las mejores ovejas de su rebaño. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín, no por el tipo de sacrificio, sino por la actitud del corazón. Caín, lleno de celos y enojo, ignoró las advertencias de Dios sobre el peligro del pecado y, en un momento de ira, mató a su hermano. Este fue el primer asesinato en la historia humana. Cuando Dios lo confrontó, Caín respondió con la famosa frase: «¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?».
Como castigo, Caín fue condenado a ser un fugitivo y errante, pero incluso en este juicio, Dios mostró misericordia al marcarlo para protegerlo de la venganza. Caín se fundó en la tierra de Nod, al este del Edén, donde construyó una ciudad y tuvo hijos. Así comenzó la línea de Caín, que se desarrolló paralelamente a la de Set, el hijo que Dios dio a Adán y Eva tras la muerte de Abel. La línea de Set y la fe preservada. Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, quien marcó el inicio de una nueva línea que invocaba el nombre del Señor. La genealogía de Set incluye nombres como Enos, Kenán, Mahalalel y Jared, generaciones que mantuvieron viva la fe en Dios. Entre ellos destaca Enoc, quien caminó con Dios. Su relación con Dios fue tan cercana que no experimentó la muerte física, sino que Dios se lo llevó. Enoc tuvo un hijo, Matusalén, conocido por vivir 969 años, la mayor longevidad registrada en la Biblia. Su vida habría acumulado una vasta sabiduría y experiencia, siendo una fuente invaluable para su familia y comunidad. El hijo de Matusalén, Lamec, tuvo un hijo al que llamó Noé, diciendo: «Este nos consolará en nuestro trabajo y en el dolor de nuestras manos causado por la tierra que el Señor ha maldecido». Noé desempeñaría un papel crucial en la historia de la humanidad. La longevidad en el mundo antediluviano. En el mundo antediluviano, las personas vivían casi un milenio. Adán vivió 930 años, y Matusalén, 969. Esta longevidad tenía implicaciones significativas, la acumulación de conocimiento y experiencia era inmensa, y la transmisión de historias y enseñanzas era directa, sin necesidad de registros escritos. Adán, por ejemplo, podría haber compartido la historia de la creación y la caída con muchas generaciones de descendientes. Sin embargo, esta longevidad también tenía un lado oscuro. Si alguien elegía el mal, tenía siglos para perfeccionarlo y corromper a otros. Esto podría explicar la rápida propagación de la maldad en ese tiempo. Las razones de esta longevidad han sido objeto de especulación. Algunos sugieren un entorno más favorable, como niveles más altos de oxígeno o menor radiación, mientras que otros creen que los efectos del pecado aún no se han acumulado completamente. El desarrollo de la civilización antediluviana. Incluso fuera del Edén, la humanidad progresó. Caín construyó la primera ciudad, Enoc, en honor a su hijo. Con su longevidad, pudo haber visto su ciudad crecer durante siglos, convirtiéndose en una metrópoli. Los descendientes de Caín también destacaron. Jabal, pionero en el pastoreo avanzado y las viviendas móviles. Jubal, el padre de la música formal, creador de las primeras melodías con arpa y flauta. Tubal-Caín, experto en forjar herramientas de bronce y hierro, marcando el inicio de la metalurgia. Estos avances muestran cómo la civilización antediluviana no solo sobrevivió, sino que floreció, con innovaciones en tecnología, arte y cultura. La increíble historia de Enoc, el hombre que caminó con Dios y no vio la muerte. Capítulo 1. Bendijo Enoc a los elegidos y justos que vivirán en el día de la tribulación. Los impíos serán castigados mientras los justos serán salvados. Una visión del santo y del cielo fue revelada a Enoc, quien aprendió todo y pronunció su oráculo. El único gran santo vendrá desde su morada sobre el monte Sinaí, aparecerá con el poder desde lo alto en los cielos. Los impíos serán castigados en lugares secretos, y un gran temor y temblor se apoderarán de ellos hasta los confines de la tierra. Las altas montañas se resquebrajarán y se fundirán como cera ante la llama. Habrá juicio sobre todos. Los justos recibirán clemencia y serán benditos, para ellos brillará la luz de Dios. Los impíos serán destruidos por sus obras perversas y por las palabras malvadas que han hablado contra él. Capítulo 2. Enoc describe cómo las luminarias del cielo obedecen su orden. Todas nacen, se ponen y no desobedecen. Sus obras son visibles desde el principio hasta el fin. Ellas cumplen las señales del invierno, y las nubes rocían la lluvia sobre la tierra. Capítulo 3. En otoño, los árboles pierden su follaje, excepto 14 árboles cuyo follaje permanece hasta que brotan nuevos tras 2 o 3 años. Capítulo 4. El sol quema con ardor, y las personas buscan refugio. Sin embargo, no encuentran alivio ni en el suelo ni en las rocas por causa del calor. Capítulo 5.
En primavera, todos los árboles despuntan hojas verdes. Observad y ensalzad al Creador, pues Él ha hecho todo esto eternamente. Todas las cosas cumplen su propósito conforme a su mandato. Pero vosotros, hombres, habéis transgredido su palabra y hablado con arrogancia. No habrá paz para vosotros. Vuestra vida será una maldición eterna. Los justos heredarán la tierra y vivirán en paz y alegría, mientras que los malvados no encontrarán misericordia ni paz. Capítulo 6. Cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, nacieron hijas hermosas, y los vigilantes del cielo las desearon. Chemiasa, su líder, dijo: cometamos este acto juntos para que no sea yo el único responsable. Juraron unánimemente y se comprometieron bajo anatema en el monte Hermón. Sus nombres fueron: al sur del Hermón. Enoc escribió las peticiones de los vigilantes hasta quedarse dormido. Mientras dormía, tuvo visiones y, al despertar, levantó los ojos al cielo y vio una visión del rigor que debía comunicar a los hijos del cielo para reprenderlos. Los vigilantes estaban reunidos llorando en el Líbano y Senir, con los rostros cubiertos. Enoc les habló según las palabras que había visto en sueños. Capítulo 14. El gran santo le ordenó a Enoc en sueños que hablara con los vigilantes. Diles estas palabras con la lengua que Dios dio a los humanos para expresar conocimiento. Enoc recibió una visión que dictaminaba que los vigilantes no subirán más. Serán sus seres. En su visión, Enoc fue llevado a los cielos y vio un edificio de gran esplendor, construido con. Luego entra el Señor en. Capítulo 15. El Señor habló a Enoc sobre los vigilantes. Fuiste enviado a suplicar por ellos, pero ellos no debieron unirse con las hijas de los hombres ni engendrar gigantes. Vosotros, seres espirituales y eternos, os habéis manchado con sangre, como los mortales que mueren. Los espíritus de los gigantes, nacidos de la unión entre vigilantes y mujeres, serán espíritus malignos sobre la tierra. Estos causarán sufrimiento, hambre, sed y penurias entre los humanos. Los espíritus malignos procederán de los Nefilim y permanecerán en la tierra hasta el juicio final. Capítulo 16. El Señor reiteró que los vigilantes no tendrían paz ni perdón. Habéis revelado misterios indignos a las mujeres, multiplicando el mal sobre la tierra. No tendréis paz. Capítulo 17. Enoc describe su V. Vio seres ardientes que podían adoptar formas humanas. Subió a una montaña cuya cima tocaba el cielo. Allí observaremos truenos, relámpagos y armas celestes. Llegó a un río de fuego y montañas cubiertas de tinieblas invernales. También vio las aguas del abismo y las desembocaduras de los grandes ríos. Capítulo 18. Enoc observó como diosa los cimientos de la tierra, las columnas del cielo y los vientos que mueven los astros. Los caminos de los astros y del firmamento, con sus ciclos de día y noche. Montañas de piedras preciosas. Una de multicolor, otra de perlas y otra de zafiro. Las montañas del sur eran de piedra roja, y una de ellas se elevaba hasta el cielo. Más allá de estas montañas, vio un lugar desierto y terrible con grandes montañas ardientes. Este sitio marcaba el final del cielo y la tierra. Enoc preguntó sobre estas visiones y los secretos que ellas cuentan. Capítulo 19. El Señor ha decretado que los vigilantes, quienes asumieron diversas apariencias y condujeron a los hombres a sacrificar a demonios y dioses falsos, serán juzgados y encontrarán su fin. La tierra será sosegada después de ellos. Enoc declara: yo, Enoc, he visto esta visión que ningún otro humano ha contemplado. Capítulo 20. Los nombres de los santos ángeles que vigilan. Uriel, encargado del trueno y el temblor. Rafael, custodio de los espíritus de los humanos. Raguel, vengador del mundo y de las luminarias. Miguel, protector de la humanidad y de los elegidos. Sariel, guardián de los hombres que pecan en espíritu. Gabriel, encargado del paraíso, las serpientes y los querubines. Remiel, supervisor de los resucitados. Capítulo 21. Enoc describe un lugar caótico, sin cielo firme.